Bueno, vamos a hablar sobre la respiración celular. La respiración celular va a estar muy relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fuente principal de energía con la que em, obtenemos, digamos, a través de los alimentos, el objetivo es obtener glucosa. La glucosa es una molécula cíclica que va a estar formada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, y va a ser la fuente de energía para todas las reacciones metabólicas, pero en realidad lo que nosotros vamos a utilizar no va a ser la glucosa en sí, sino que lo que vamos a utilizar es el producto del metabolismo, es lo que se obtiene como la degradación de la glucosa, que va a ser la energía que necesitamos, y lo vamos a encontrar en el ATP. El ATP nosotros ya vimos que era una molécula que es el trifosfato de adenosina, que justamente va a tener como función tener como reserva energética en los enlaces, estos enlaces que están entre unión de fósforo y oxígeno, son enlaces de alta energía, y cuando se produzca la ruptura de estos enlaces, se va a liberar energía, que es lo que vamos a utilizar finalmente para todas las funciones metabólicas. El ATP, nosotros habíamos dicho que estaba formado por un azúcar ribosa, por una adenina y los 3 grupos fosfatos. Recuerden y observen que la unión de la adenina con esta ribosa también se llama adenosina, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir dos cosas, que el ATP está formado por adenosina más 3 grupos fosfato, o que está formado por una adenina, una ribosa y 3 grupos fosfatos. Y recordar siempre que todos estos pasos están regulados por las enzimas, ¿no? Que ya vimos nosotros las características eh, cuando vimos la estructura celular, que las enzimas eran proteínas, que son específicas, que son aceleradores, bueno, todas esas características ahora las aplicamos acá. Acá también vamos a volver a repasar esto que les acabo de comentar acerca de la estructura del ATP, y observen que justamente también una de las cosas que pasa es que este ATP, o sea, el trifosfato, ¿sí? Cuando se produce una ruptura puede quedar en difosfato, y ahí es cuando se libera energía. Bueno, la célula va a necesitar energía para todas sus funciones. Entonces, la formación del ATP, digamos, va a ser una forma continua, o sea, tiene que haber formación y tiene que haber reserva. Lo importante de esto es que la energía que se encuentra acumulada en estos enlaces de alta energía es, digamos, al romperse estas uniones, esa energía es muy fácilmente, digamos, que se puede captar y se puede utilizar. Esto es muchísimo más rápido, obviamente, que si nosotros tuviéramos que hacer la ingesta de un alimento y esperar a obtener esa energía. Por eso, justamente, la importancia de lo que es la respiración celular. La respiración celular, tenemos que prestar atención en esto, que no vamos a estar hablando de el proceso fisiológico de la respiración, que es lo que nosotros relacionamos normalmente con la inhalación de aire con oxígeno, el intercambio del dióxido de carbono que proviene de los tejidos, porque acá eso es, digamos, algo referido al aparato respiratorio y a la fisiología. En este momento nos vamos a enfocar en pensar que todas las células de todos los tejidos necesitan energía, y eso lo obtienen a través de la respiración celular. ¿Cómo se obtiene? Dijimos a través de la transformación de, por ejemplo, de la glucosa, que arrancábamos con esa molécula de 6 carbonos, pero nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, tiene que transformar todo eso en
energía y después en algunos tipos moleculares que puedan fácilmente, que sean fácilmente eliminables. En este caso, cada glucosa va a terminar transformándose en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Esto finalmente va a ser el producto final de la respiración celular, es obtener energía en los enlaces de ATP y obtener dióxido de carbono y agua, que se podrán eliminar el dióxido de carbono a través de la respiración pulmonar y el agua, si se necesita, se vuelve como a reciclar, digamos, y lo que no se necesita se eliminará por el riñón. Acá está la fórmula general, acá ya van a empezar a ver algunos nombres un poquito desconocidos tal vez para ustedes. La idea es que tratemos de entender que sí hay una fórmula básica, es que una glucosa más 6 oxígenos nos va a dar 6 moléculas de agua más 6 de dióxido de carbono, que es lo que acabamos de decir, más ATP. Acá dice 36 moléculas de ATP porque está considerando justamente solamente la parte de la respiración celular. Y ahora vamos a ver que hay otra parte, que es lo que se le llama la glucólisis, que nos va a producir 2 moléculas de ATP, por eso decimos que en la respiración, nosotros en la respiración obtenemos 38 moléculas de ATP. Bueno, son 36 propiamente de la respiración celular y va a haber 2 más ATP que van a ser productos de la glucólisis. Otra cosa que también es importante recordar es que la respiración celular se va a producir en las células eucariotas, en las mitocondrias. Nosotros ya vimos las estructuras de las mitocondrias, esto también recuerden que habíamos visto que había ciertas características estructurales de la mitocondria, y la respiración adentro de la mitocondria se va a producir desde esta etapa, desde el ciclo de Krebs para abajo. Ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones se produce en la mitocondria. La glucólisis se va a producir en el citoplasma, ¿está bien? Y bueno, finalmente estas 3 etapas que nosotros vamos a ver justamente llevan a la transformación de esa molécula de glucosa en rupturas de otras moléculas más pequeñas para finalmente siempre obtener lo que es el ATP. En el metabolismo ya habíamos hablado también que había 2 tipos de metabolismo. Uno que era el catabolismo, que era, digamos, cuando se rompían moléculas o se rompe una estructura más grande para obtener otras más pequeñas, y generalmente siempre es para la obtención de energía. Y después existe otro tipo de metabolismo que es el anabolismo, que en realidad es como la obtención de moléculas más complejas a partir de algo más chiquito, que sería como la síntesis, ¿no? Y también que hay 2 tipos de reacciones, las exotérmicas son las que liberan energía o calor, y las endotérmicas son las que ganan esa energía. Estos son conceptos generales de metabolismo. Ahora vamos puntualmente, dijimos que teníamos diferentes etapas, una de ellas era la glucólisis. La glucólisis ocurre en lo que es el citosol o el citoplasma. En el momento de la glucólisis, lo que va a ocurrir es que una molécula de glucosa, la que hemos dicho que era de 6 carbonos, va a terminar finalmente en una ruptura de 2 moléculas de 3 carbonos y ganando 2 ATP. ¿Se acuerdan? Yo les comenté anteriormente que en la glucólisis va a haber una ganancia neta de 2 ATP. Ahora vamos a ver una serie de reacciones químicas. No se asusten, porque esto que parece tan complicado, simplemente ustedes lo que tienen que llegar a entender es que la glucólisis, sí saber qué ocurre en el citosol, que partimos de una molécula de glucosa y terminamos en
en 2 moléculas de 3 carbonos, ¿sí? Finalmente, estos son pasos químicos que ocurren, o sea, se llaman fosforilación. Ustedes si leen en el tórtora se van a dar cuenta que explica la fosforilación. Y vean que están diciendo que acá un ATP termina en ADP. ¿Qué pasa? Decimos que cuando siempre había una ruptura, en esta ruptura hay energía. Energía que en este caso se va a utilizar para ir formando estos diferentes compuestos intermedios, ¿sí? No es necesario que ustedes lo sepan. Sí, lo único que es importante es que recuerden que hay una ruptura, una primera ruptura en la glucólisis, que se consume ATP y que vamos a tener un balance neto después finalmente de 2 ATP como ganancia. Acá también, esto es lo que yo les digo, ¿eh? Se produce una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Esto es lo que le tiene que quedar a ustedes con respecto a la glucólisis. Y otra cosa más importante es, partimos de glucosa y llegamos a ácido pirúvico, ¿sí? Y esa es la etapa de la glucólisis en general. Y esto es lo que por lo menos ustedes tienen, todos estos pasos intermedios ocurren, son reacciones químicas, están mediadas por enzimas específicas, pero no viene el caso. Nosotros nos interesa esto. De glucosa llegamos a ácido pirúvico con una ganancia neta de ATP. Ahora hemos dicho que había diferentes etapas. Una era la glucólisis, después venía el ciclo de Krebs y después venía la cadena de electrones, pasaje de electrones. El ciclo de Krebs, la característica que tiene es que ocurre ya en el interior de la mitocondria, ¿sí? O sea, ya estamos adentro, ya dejamos de estar en el citoplasma, pasamos a entrar. Para que puedan entrar estos 2 moléculas de ácido pirúvico, van a necesitar tener una ayuda, ¿sí? Esa ayuda va a ser a través de la unión de una coenzima, la coenzima A. Entonces, la coenzima A más el ácido pirúvico, que se transforma en ácido acético, van a formar el acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, de esta manera, va a ser cómo va a entrar a la mitocondria. O sea, simplemente fíjense que en este tipo de reacciones también estamos teniendo que se pierden algunas moléculas, se incorporan otras, ¿sí? Finalmente para tener este grupo que es la acetilcoenzima A, que va a permitir el ingreso a la mitocondria, donde se va a producir realmente el ciclo de Krebs. Esto es el ciclo de Krebs. Mirándolo así parece muy raro, pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el ciclo de Krebs vamos a tener lo que dijimos, este pirúvico que va a estar unido a la coenzima A, se va a formar la acetilcoenzima A y va a poder entrar a este famoso circuito. En este circuito lo que se va a ir produciendo son diferentes subproductos, transformaciones de los diferentes ácidos, y en cada una de estas etapas va a haber formación de lo que se llama pasaje de NAD oxidado a NAD reducido. Bueno, son diferentes compuestos químicos que no nos interesan, digamos los nombres intermedios, solamente que sepan que todo esto está ocurriendo sí o sí en la mitocondria. Miren la cantidad de reacciones químicas que se dan acá. Sí, acá podemos tener en este cuadro una comparación de las diferentes etapas entre la glucólisis, la entrada al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs propiamente dicho. Son balances para que sepamos de qué partimos. Partimos de una glucosa, obtuvimos pirúvico más ATP, entramos al ciclo de Krebs como ácido pirúvico, ¿sí? Diferentes, digamos, ¿qué va a pasar con esto? Acá hay sumas y restas, digamos, muchas veces de productos que se consumen y otros que se producen para finalmente poder tener una ecuación final de lo que obtenemos en la respiración. Habíamos dicho que había otra etapa que era la cadena transportadora de electrones.
¿Se acuerda cuando hablamos del átomo? Nosotros dijimos que los electrones son los únicos que se pueden ceder o recibir. Bueno, esto que hablamos de un átomo en particular ocurre obviamente en todos los niveles, y en esto lo que se da es que hay diferentes aceptores de electrones, ¿sí? O diferentes compuestos que tienen la capacidad de poder aceptar a los electrones, y los electrones cada vez que se van moviendo de un compuesto a otro, ¿sí? Van eliminando también energía, porque ellos van pasando de un nivel energético alto a un nivel energético bajo, ¿sí? Entonces, esa energía que van liberando, justamente lo va tomando otro compuesto químico para acumularla esa energía. La energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces, algunos de esos aceptores de electrones son estos compuestos: el citocromo B, C, A y A3, la coenzima Q y la flavina mononucleótido. Estos son simplemente para que sepan que son las moléculas que en la cadena de transportes de electrones son las que justamente son las aceptoras. Ahora acá, dentro de estos aceptores transportadores de electrones, vamos a tener que hay algunas moléculas que son las, digamos, como las transportadoras por excelencia, llamémosle. Una de ellas es el NADH, que es dinucleótido de nicotinamida adenina reducido. Si tiene la H es reducido, y cuando no tiene la H y tiene un más, es oxidado. Y lo mismo ocurre con este FAD, ¿sí? Que puede ser FADH2 o FADH, también cuando se encuentran oxidado o reducido. Lo importante de esto es algo que nosotros ya habíamos visto, es que los electrones, el último aceptor de electrones es el oxígeno. Y el oxígeno es el que se combina con los protones, o sea, los iones hidrógeno, y forman agua. Por eso justamente que nosotros necesitamos el oxígeno para respirar. ¿Cuál es la función del oxígeno? Es esto, chicos. Acá llegamos a lo más importante. Si no tenemos el oxígeno, no se puede terminar de cumplir esta cadena de transporte de electrones y no tendríamos el receptor final. Ven acá, tenemos que el último aceptor para formar agua, acá está el oxígeno. El oxígeno acepta los electrones, con los iones hidrógeno forman agua. Y el agua, que sabemos que es para nuestro cuerpo neutra en todos los sentidos y que es el solvente universal. Entonces, si tuviéramos que hacer como algo resumido, tendríamos que pensar que los electrones que vienen de la glucólisis, que es la primera etapa, y del ciclo de Krebs, van a ir pasando a diferentes niveles energéticos cada vez más bajos, y esa energía que se produce en la liberación de esos electrones se acumula en las uniones del ATP, en esas uniones fósforo-oxígeno, que el último aceptor de la cadena es el oxígeno. Esto es muy importante. Y acá donde dice que en la cadena se producen 34 moléculas de ATP. Miren esta cadena de transporte de electrones. Si decimos que en todo el proceso de la respiración se producen 38 ATPs, o sea, desde que empezamos a romper la molécula de glucosa hasta el final, son 38. 34 se producen en la cadena de transporte de electrones. Ahora, no siempre se va a producir que el último aceptor sea el oxígeno. A veces hay situaciones o hay ciertos tipos de microorganismos que trabajan con otros tipos de aceptores, de acuerdo tengamos o no tengamos oxígeno. Este es el camino de la respiración aeróbica, el que acabamos de explicar, ¿sí? Tenemos la glucólisis, está el oxígeno, se produce la respiración aeróbica y nos produce ATP.
Ahora, puede ocurrir, como yo les comentaba, que no exista el oxígeno como último aceptor. Entonces se produce otro tipo de respiración, que puede ser una respiración anaeróbica, que la vamos a llamar también fermentación. Y va a haber dos tipos de fermentaciones: la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ácido pirúvico, que venía de la ruptura de la molécula de glucosa, va a poder tomar el camino, el que explicamos anteriormente, o sin oxígeno, estos dos, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica? ¿Qué va a ocurrir? El que haga la fermentación alcohólica va a transformar justamente el azúcar, o sea, la glucosa, la va a terminar transformando en alcohol. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de esto? Se realiza, por ejemplo, microorganismos como levaduras, es lo más común, en bacterias, que hay muchas bacterias que tienen supervivencia sin medio de oxígeno, y también en las células musculares. Las células musculares, ¿cuándo? Cuando tenemos una demanda de energía y no tenemos, esas células no tienen tiempo de producir la respiración clásica, ¿sí? Entonces, un ejemplo de la respiración anaeróbica por fermentación, o sea, la que va a formar justamente el alcohol, es lo que se usa en, por ejemplo, los vinos. En los vinos, ¿qué va a pasar? Se va a producir la fermentación y la transformación del azúcar de las uvas a alcohol. Cuanto mayor cantidad de azúcar tengan esas uvas, mayor concentración final de alcohol vamos a tener, ¿sí? Y en el caso de la respiración anaeróbica, la fermentación láctica, que se le puede llamar, va a ser el caso de los músculos, que justamente cuando se produzca una demanda excesiva de energía y el oxígeno no es suficiente para poder cubrir ese requerimiento, se va a producir este tipo de respiración, dando como producto final ácido láctico, que eso es lo que produce, digamos, ese dolor cuando hacemos ejercicios, que no tenemos una preparación adecuada, y bueno, después nos duele todo. Bueno, eso es porque se acumula el ácido láctico. Acá tenemos un ejemplo de la fermentación láctica, que justamente el ácido pirúvico, que provino de la glucólisis, se transforma en ácido láctico. Además de la fermentación láctica, justamente el nombre viene porque hay muchas bacterias que se utilizan en la industria eh, de la producción de quesos, yogures, ¿sí? Que justamente utilizan este fundamento. Importante de todo esto, que la fermentación, tanto la láctica como la alcohólica, ocurren en el citoplasma, ¿sí? Porque recuerden que necesitamos justamente energía rápida. Pero bueno, la idea siempre es la obtención de ATP. Que la respiración aeróbica tenemos, además de la glucólisis, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, digamos en la obtención de esos 34 ATPs en esa etapa. Y que también otra cosa que es importante es volver a recordar que en las células eucariotas el proceso de la respiración es en las mitocondrias, y en las procariotas, o sea en las bacterias, no. Eso ocurre más que todo en estructuras que se encuentran en la membrana plasmática. Un repasito breve de las características de la estructura de la mitocondria. Recuerdan que estaba formada por una membrana y otra membrana interna plegada en forma así como de dedos de guante para ampliar la superficie, que existía una matriz mitocondrial. Bueno, y es la organela encargada de la síntesis del ATP y de la respiración, ¿no? Otra cosa también tener en cuenta es que hay muchísimas cantidad de mitocondrias por células, y las células que requieren, digamos, mayor energía son las que tienen mayor cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, las
células musculares tienen muchísimas mitocondrias porque justamente el movimiento y la contracción demanda muchísima energía. Y acá lo que podemos ver es una estructura en el microscopio electrónico de cómo es una mitocondria, ¿sí? Acá están las crestas mitocondriales, la matriz, ¿sí? Es el dibujito típico que nosotros podemos observar.